Hola a todos, mi nombre es Silvia Patricia Bernabel Rivera, soy médico residente del Hospital Nacional 2 de Mayo y voy a hablarles sobre mitos en insulinoterapia. Primero voy a exponer sobre conceptos claves. Primero, ¿qué es la insulina y para qué sirve? Vamos a enfocarnos primero en qué es la glucosa. La glucosa es es la fuente de energía que va a requerir nuestro cuerpo para hacer nuestras funciones, para movernos, para hacer diversos tipos de cosas. Y la vamos a obtener de los alimentos que consumimos y especialmente de los alimentos que tengan carbohidratos como la papa, el camote, etc. Y esta glucosa va a pasar del intestino al torrente sanguíneo y de ahí va a pasar a las células o a los tejidos como el hígado, el tejido de grasa, el músculo, que este es el lugar donde va a ser aprovechado como fuente de energía. La insulina va a ser una hormona que se va a producir en las células beta del páncreas. Y gracias a esta insulina, esta glucosa que está en los vasos sanguíneos van a pasar a las células para ser aprovechadas. ¿Qué es la diabetes? La diabetes va a ser un tipo de enfermedades que van a cursar con una dificultad del organismo para controlar los niveles de glucosa en sangre. La diabetes va a ser un grupo de enfermedades porque hay más de un tipo, hay tipo 1, tipo 2, tipo diabetes gestacional y otras causas monogénicas de la diabetes. La diabetes por lo general se va a presentar por una falta de producción de insulina o la incapacidad de las células de reconocer la presencia de la misma. Es decir, hay insulina, pero ella no puede poner la glucosa hacia dentro de las células. O sea, esta insulina va a funcionar mal, digámoslo así. La diabetes se va a expresar como síntomas o signos. Primero, como la glucosa está en la sangre y no se va a usar bien, el cuerpo va a intentar compensar y lo vamos a botar por la orina. Y la glucosa al botar por la orina va a jalar agua, va a jalar bastante agua. Lo que nos va a llevar a una necesidad de ir a orinar a cada rato. Como estamos orinando bastante, incluso nos levantamos en la madrugada a orinar, nos va a dar una sed. Al perder agua, nuestro cuerpo va a intentar defenderse y vamos a tener mucha, pero mucha sed. Y al no tener la glucosa, al no pasar a las células, vamos a estar cansados, con falta de energía. Y como los tejidos necesitan energía o glucosa, lo que va a hacer es degradar el músculo, degradar la grasa para intentar con las reservas de glucógeno, de glucosa, y lo que va a hacer que el paciente pierda peso, pierda masa muscular. Entonces, si tiene alguien estos 4 síntomas, tiene que ir a descartarse igual diabetes. Con respecto a los tipos de diabetes, vamos a ver que la diabetes tipo 1 va a ser por la destrucción de estas células beta, debido a un proceso autoinmune, o sea que el cuerpo no reconoce a estas células beta y las atacan. Y como las atacan, entonces se destruyen, ya no se produce insulina. Suele diagnosticarse en niños, adolescentes o adultos jóvenes. La aplicación diaria de insulina va a ser necesaria para mantener la vida y para controlar los niveles de glucosa. La diabetes tipo 2 es lo que ya nosotros conocemos más, es lo que se diagnostica en adultos, en pacientes con obesidad, sedentarismo o pacientes que ya tengan familiares con diabetes, especialmente los de primer grado, como hermano, por compadres, hijos, luego hermanos, abuelos y tíos ya. Otro es esto se va a producir también por la disminución de producción de insulina, o más bien se cree porque una resistencia de los tejidos a la insulina. Entonces lo que se va a hacer es que estas células se va a producir insulina, pero el tejido, los tejidos no la van a dejar pasar. Van a decir, no, muy poquita insulina, la insulina no está bien. Y van a necesitar más cantidades de insulina para hacer pasar normalmente esa glucosa. Otros tipos de diabetes va a ser la diabetes gestacional, que se presenta en mujeres previamente sanas, quizás con algún factor de riesgo como sobrepeso, obesidad, presión alta, digamos, y hacen diabetes dentro del embarazo.
Ya vamos entrando hemos visto que hay pacientes que van a requerir la terapia con insulina, ya sea porque les falta o porque la insulina es de mala calidad. Cuando tenemos a estos pacientes, hay diversas modalidades. La primera es la de tipo reemplazo, en que vamos a dar insulina para cubrir casi todos los requerimientos diarios de insulina que se producía dentro del cuerpo. Y otra es la de tipo suplemento, es decir, que tenemos un paciente diabético tipo 2 que va a necesitar insulina, pero nosotros todavía asumimos de que el paciente todavía produce insulina dentro de su cuerpo. Así que solo lo vamos a hacer para ayudarlo un poco. Y hay otro, creemos que es el suplemento basal, o sea que cuando se cree que el déficit de esta insulina es porque no controla la glucosa en ayunas, pero que todavía la insulina puede cubrir los requerimientos después de las comidas, vamos a dar este suplemento. Y se va a ayudar con otros antidiabéticos orales, como por ejemplo la metformina, o otros medicamentos, y con dieta, control de porciones. ¿Y para qué se necesitaría inyectar insulina a los pacientes diabéticos tipo 2? Diabético tipo 1 se entiende porque no hay producción de insulina. ¿Por qué un diabético tipo 2? Porque el diabético tipo 2 va a ir progresando la enfermedad. Si uno no la controla bien, va a ir desgastando más a las células beta. Al principio la diabetes se empieza a ver por una mala función de las células beta y primero la glucosa que se va a alterar, la glucosa se va a diagnosticar por una alteración de la glucosa postprandial, o sea, después que se eleva después de las comidas, o la glucosa en ayunas. Cuando vamos a ver que la diabetes mientras más aumente la resistencia a la insulina, más va a disminuir la secreción de insulina a largo plazo. Y es cuando la secreción de insulina disminuye que vamos a usar la insulina para controlar los niveles de glucosa. ¿Y por qué es importante controlar los niveles de glucosa? Para prevenir las complicaciones de la diabetes que ya conocemos, las amputaciones, la pérdida de la vista, el daño al riñón, el daño al corazón, el daño. Y vamos a ver estos mitos que van a constituir brechas al inicio de insulinoterapia. Podemos creer que la insulina es mala. No, la insulina no es mala, eso es un mito. La insulina va a ser indispensable para vivir, ya que nosotros ya la producimos de forma natural y nos va a ayudar a aprovechar la energía de los alimentos que consumimos. ¿La insulina daña los órganos del cuerpo? No, la insulina necesitamos insulina para que la glucosa entre al cuerpo, entre a las células. Incluso si tenemos niveles muy altos de glucosa, vamos a dañar nuestros órganos del cuerpo, nuestros vasitos, nuestros nervios, y eso nos lleva a complicaciones de la diabetes, como el pie diabético, las amputaciones, los vasitos del ojo, nos lleva a retinopatía diabética, ceguera. Incluso la glucosa puede empeorar algunos procesos ya de la enfermedad del ojo, disminución de cicatrización de heridas, todo eso. Y cuando uno piensa ya que usa insulina, me recetan insulina, piensas, ¿significa que mi diabetes está muy avanzada? No, la insulina se puede recetar, ni bien diagnosticamos a un paciente con diabetes porque estaba muy descompensado, porque entró por emergencia y se le subió mucho la glucosa e incluso estuvo mal. Nosotros vamos a recetar la insulina para hacer que nuestro páncreas descanse un poco de toda la lesión. Primero, para controlar la glucosa, y otro es para también hacerlo descansar al páncreas, que ha estado, digamos, muy estresado. Cuando las células, nosotros vamos a iniciar esta insulina para retrasar o prevenir complicaciones y también para ofrecer una mejor calidad de vida. Y no necesariamente el paciente va a estar todo el tiempo con la insulina. Puede ser que cuando ya controlamos los niveles adecuados de glucosa en ayunas o la hemoglobina glicosilada, controlamos y el paciente ya no necesite estar con la insulina. Si es un diabético tipo 2, ya podría estar incluso solo con antidiabéticos orales o solo con dieta. ¿Usar insulina significa que fracasé en el cuidado de mi diabetes? No, como ya había explicado, puede ser también de que es por el diagnóstico y porque nosotros usar insulina es una herramienta para prevenir complicaciones.
por lo que no debe haber miedo para retrasar el inicio del usar insulina. Las inyecciones de insulina son dolorosas. Si usas una aguja de insulina, no deben ser dolorosas porque son agujas pequeñas que se aplican debajo de la piel subcutánea, que van a ser más seguras, más cómodas. Las agujas son para todos, ya seas gordo, ya seas flaquito. Deberían de usarse las agujas cortas y pequeñas. No va a haber interferencias. La insulina provoca ceguera. No hay evidencia científica que demuestre que la insulina cause ceguera. Al contrario, si nosotros no controlamos la diabetes, nosotros lo que van a aumentar la glucosa, va a dañar los vasitos, nos va a llevar la retinopatía diabética, nos va a afectar la visión, podemos llegar incluso hasta la ceguera, puede empeorar una catarata previa de un paciente y hacer que esta evolucione de forma más rápida. ¿La insulina causa aumento de peso? Sí, puede aumentar de peso, pero lo recomendable es que si hay aumento de peso, debe de irse al nutricionista para mejorar el peso con dieta, una adecuada con consumo de porciones y ejercicios. ¿La terapia con insulina es complicada? No. Pues sí, bien, las primeras sí van a ser quizás puedan parecer complicadas porque se aplican incluso después de las comidas. Actualmente hay otras opciones para flexibilizarlo. Y para terminar, espero que esta charla haya servido para poder romper un poco las barreras para los pacientes que deban de iniciar insulinoterapia. Yo sé que la mayoría de personas lo van a percibir como unas que ya la diabetes avanzó demasiado y por eso estoy usando insulina. No es tanto así. ¿La insulina genera dependencia? No, como ya expliqué, la insulina lo que va a hacer es ayudar a ese páncreas a que descanse un poco, a que se pueda recuperar la función si es que no se ha perdido de forma total. ¿Temor a las complicaciones de salud derivadas de la aplicación? Puede haber temores. Puede haber que si no estamos con el médico, no estamos codo a codo con el médico, puede el paciente estar en hipoglicemia. Pero como ya dije, el riesgo de hipoglicemia o las indicaciones para insulina de dosis, eso va a depender mucho del paciente. Es una terapia individualizada también, o sea, para cada persona. Y por eso es que si hay bastante temor en complicaciones por la glucosa muy baja, lo que se puede hacer es hacer anotaciones antes de colocar la insulina para poder intentar disminuir ese temor. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.